Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 4 peras. Aquí estamos usando Padlet, 750 mililitros de vino tinto, 150 gramos de azúcar, una rama de canela y la cáscara de una naranja y un limón sin la parte blanca para que no nos amargue. Recuerda que la receta por escrito la encuentras en nuestra página web. Comienza calentando el vino a fuego medio junto con el azúcar, las cáscaras y la rama de canela. Mezcla un poco y permite que hierva. Mientras, pela las peras conservando el tallo. Se verán más bonitas al momento de servirlas. Una vez que suelte el hervor, baja el fuego y cuécelas girando con cuidado cada 8 o 10 minutos para que se impregnen completamente. Transcurrido el tiempo, notarás que van adquiriendo el color del vino. Introduce un palillo hasta el corazón para comprobar la cocción. La pulpa debe estar tierna, en nuestro caso se llevaron 45 minutos. Retira las peras de la olla y deja que el vino se siga reduciendo para obtener un almíbar sin llegar a convertirse en caramelo. Cúbrelas con el jarabe. Puedes disfrutarlas tibias o frías, de las dos maneras son deliciosas. Como verás, es un postre elegante, delicioso y muy fácil de preparar. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego, amigos.